Si analizamos a las marinas de guerra de distintos países durante el siglo XX, nos encontraremos con una gran cantidad de clases de buques de guerra de distintas clasificaciones. Algunas son relativamente poco modificadas durante la mesa de diseño. Otros directamente no son aprobados para su construcción. Y algunas otras clases quedan en el limbo. Es decir, autorizadas para su construcción pero que por una u otra razón, nunca pudieron abandonar la mesa de diseño y materializarse. En esta serie de videos quiero analizar 3 clases de buques de guerra que si bien fueron aprobados, no pudieron completarse. Vamos a analizar un breve resumen del contexto en el que se ordenaron, las características de las naves en cuestión y el por qué no pudieron terminarse. Y como un dato extra vamos a analizar a qué naves podrían haberse comparado. Así que si el siguiente tema les interesa, los invito a ponerse cómodos. Consigan algo para comer. Prepárense a ver el siguiente video. La carrera naval sudamericana fue uno de los acontecimientos más curiosos de la década de 1910. Brasil, Argentina y Chile encargaron varios acorazados a astilleros extranjeros. Y para 1914 la Marina brasileña buscaba asegurar su dominio sobre sus adversarios, aunque se vio obligada a vender uno de sus acorazados en construcción. En 1913 Brasil aún quería mantenerse en la competencia por la supremacía naval sudamericana. Al año siguiente, lanzó un nuevo programa para adquirir un nuevo acorazado. Después de mucha deliberación, se escogió un diseño de la empresa británica, Armstrong Vickers, cuyas características eran las siguientes. Tendrían un desplazamiento aproximado de 30.000 toneladas estándar, por lo cual su desplazamiento a plena carga debería rondar las 33.000 toneladas. Su potencia en el eje es desconocida, pero debería ser suficiente para impulsarlo a 23 nudos, por lo cual debería tener una potencia en el eje de aproximadamente 50.000 caballos de fuerza. Su armamento principal debía consistir en 8 cañones Mark I de 381 milímetros. Estas armas no eran del mismo modelo que se habían equipado en los acorazados de la clase Queen Elizabeth, aunque sí eran bastante similares, siendo el cañón brasileño un tanto más largo. Específicamente tenía 45 calibres frente a los 42 calibres de los cañones británicos. Pero en teoría deberían utilizar una munición muy similar si no es que idéntica, con un alcance aproximado de 22.000 metros. Adicionalmente su batería secundaria debía consistir en 14 cañones de 152 milímetros. 2 tubos lanzatorpedos posiblemente de 533 milímetros colocados bajo la línea de flotación. Sobre su blindaje no se conoce mucho más allá de que su cinturón principal debía tener un grosor de 342 milímetros. En 1914 la quilla fue colocada aunque poco después la Primera Guerra Mundial dio inicio, deteniendo casi totalmente la construcción hasta que en 1915 la construcción fue totalmente cancelada, apoyada en parte por la dificultad que tendría la Marina brasileña para apagar el barco. Este acorazado, siguiendo un proceso de construcción estándar, debería estar listo en algún momento entre 1916 y 1917. Independientemente de si Brasil podría o no pagarlo. Para ese momento sería un acorazado extremadamente poderoso, superando sin ninguna duda tanto a los acorazados argentinos de la clase Rivadavia, como a los chilenos de la clase Almirante La Torre. A modo de comparación serían muy similares a los acorazados de la clase Queen Elizabeth, con los cuales compartiría una misma batería principal y secundaria, con apenas un nudo menos de velocidad. En el papel podría superar a los acorazados sudamericanos y a algunos otros acorazados más famosos como los de la clase New York de Estados Unidos, o la clase König de Alemania. El segundo acorazado que veremos proviene de España, ya que a partir de 1907 España, el Imperio Británico y el Imperio Francés mantuvieron una especie de acuerdo informal de defensa mutua, por lo cual España comenzó una serie de mejoras a su armada, incluyendo un nuevo programa de acorazados del cual nació la clase España. Tiempo después de que estos fueran terminados se vieron rápidamente superados por nuevos acorazados. Mejoras en la infraestructura permitieron que sus astilleros y puertos manejaran barcos más grandes. Y en 1912 se hizo necesaria la construcción de un segundo escuadrón de 3 acorazados, aprobándose en este contexto la que sería conocida como la clase Reina Victoria Eugenia. De los 3 acorazados únicamente se conoce el nombre del barco homónimo. Estos debían desplazar aproximadamente 21.000 toneladas. Tampoco se tiene el dato exacto de la potencia en el eje de estos barcos, pero su velocidad máxima debería rondar los 21 nudos. Su armamento estuvo en discusión durante un tiempo pero finalmente se seleccionaron 8 cañones de 343 milímetros dispuestos en 4 torres dobles. Estas armas eran del mismo modelo que equipaban los acorazados británicos de la clase Orion, o los cruceros de batalla más modernos. Estos cañones bien podían ser las mismas versiones equipadas en los acorazados británicos, como las equipadas en diseños de exportación.
como el acorazado Rasadille del Imperio Otomano. En todo caso su alcance máximo debería rondar los 21.000 metros. Y en teoría serían capaces de penetrar unos 318 milímetros de acero a un poco más de 9.000 metros. Su batería secundaria debía contar con 20 cañones de 152 milímetros. Lamentablemente no tenemos información sobre los grosores del blindaje, pero tomando en cuenta que desplazaba casi lo mismo que un acorazado de la clase Orion, y que a su misma vez tenía una torre menos siendo un tanto más corto, debería tener una protección un tanto similar, por lo cual yo especulo que debería tener por lo menos un cinturón de 283 milímetros. Y una cubierta de aproximadamente 64 milímetros. Sus armas principales deberían tener una placa frontal de en torno a 283 milímetros y una barbeta que debe oscilar entre los 254 y los 283 milímetros. Respecto a por qué se cancelaron estos tres acorazados, tiene que ver con el inicio de la Primera Guerra Mundial. Aunque no necesariamente en la misma sintonía con los brasileños. Los españoles percibieron que con la neutralidad italiana su flota ya no sería necesaria para contener a la flota austrohúngara, ya que en parte esa sería su función en caso de una guerra, actuar en conjunto con la marina francesa para bloquear una teórica unión de la flota italiana y la flota austrohúngara, por lo cual se decidió optar por una mejora en los cruceros y torpederos antes que los costosos acorazados. Como dato curioso, se esperaba que estos acorazados no estuvieran listos hasta cerca del año de 1920, ya que no debían comenzarse hasta 1915. En todo caso, estos acorazados eran bastante competitivos en el año que fueron diseñados. Claramente, si los comparamos con los diseños de finales de la guerra, terminan perdiendo. Pero en lo personal los considero bastante a la par de acorazados como lo serían las clases de Lauer, Colossus, Kawachi, o la clase Helgoland. Si bien estos acorazados en algunas ocasiones podían alinear entre 8 a 10 cañones, estos eran de 305 milímetros, por lo cual el español tendría un mayor peso de costado y en la mayoría de casos, sus cañones tienen una penetración muy superior, por lo cual combinado con una velocidad en teoría equivalente y un blindaje igual o superior en algunos casos, da como resultado que los acorazados españoles hubieran sido bastante buenos. Aunque claro, debido al desarrollo de la Primera Guerra Mundial y una acelerada evolución de los acorazados, en teoría estos para 1920 hubieran sido bastante decentes. Más nada del otro mundo. El tercer proyecto que veremos ni siquiera llegó a recibir un nombre, ya que la Marina del Imperio Austrohúngaro, al igual que la Marina japonesa, se había puesto un objetivo respecto al número de acorazados. Específicamente necesitaban 16 acorazados de todos los tipos, aunque los de la clase Monarch estaban irremediablemente obsoletos, por lo cual se encargó que los nuevos acorazados construidos debían reemplazarlos. Es de ahí su nombre, Ersatz Monarch, ya que la palabra Ersatz significaba reemplazo, es decir, reemplazo de la clase Monarch. Siguiendo con la tendencia del momento hacia los conocidos como Super Dreadnoughts, los diseñadores austrohúngaros tomaron a la clase Tegetov como la base para un nuevo diseño, que emergió con las siguientes características. Debía desplazar aproximadamente 24.500 toneladas. Pero no estoy seguro si ese es su desplazamiento estándar o es su desplazamiento a plena carga. Muy posiblemente sea el desplazamiento estándar, por lo cual su desplazamiento real debería rondar las 26.000 toneladas. En todo caso debería tener una potencia en el eje de 31.000 caballos de fuerza, lo suficiente para alcanzar una velocidad de 21 nudos. Como su armamento principal se fijaron los nuevos cañones K-14 de 350 milímetros de 45 calibres de largo, siendo uno de los primeros acorazados en utilizar torres triples y dobles, en una disposición muy similar a la que utilizó la clase Nevada de Estados Unidos. Es decir, 2 monturas triples y 2 monturas dobles, montando un par, es decir, una torre triple y una torre doble superpuesta en proa y en popa. Esto le permitiría disparar 10 cañones de costado. Se esperaba que pudieran completar un disparo cada 30 segundos, lo suficiente para hacer 2 disparos por minuto, utilizando el proyectiles de 635 kilogramos capaces de alcanzar blancos hasta 25.000 metros. Respecto a la penetración tenemos un pequeño problema, y es que si bien contamos con datos, estos no son tan claros, ya que por ejemplo, según las tablas estos cañones debían penetrar 505 milímetros de acero a 8.000 metros, 388 milímetros a 13.000 metros, y finalmente 346 milímetros a 15.000 metros. El problema con esta tabla es que esto significaría que estos cañones superarían en capacidad de penetración a cañones como los británicos de 381 milímetros, a los alemanes de 380 milímetros e incluso superarían a cañones de 406 milímetros, como los que portaba la clase Colorado. Muy seguramente estas pruebas hayan sido hechas con acero de baja calidad,
En teoría, utilizando acero de mejor calidad para las pruebas, deberían tener una penetración un tanto más similar a otros cañones de 14 pulgadas. Su batería secundaria debía constar de 14 cañones de 150 milímetros, 8 de 90 milímetros, otros 12 cañones de 90 milímetros como batería antiaérea, 2 de 47 milímetros y 5 tubos de torpedos de 533 milímetros bajo la línea de flotación. Su armadura era bastante competente para su época. Su cinturón blindado debía tener hasta 310 milímetros en su punto más grueso, adelgazándose hasta los 140 milímetros en los extremos. La cubierta blindada variaba entre los 36 a los 72 milímetros. Las armas principales debían tener placas frontales de 340 milímetros. Las casamatas blindadas debían tener placas de 150 milímetros. Y finalmente la torre de mando debía tener una placa blindada de 320 milímetros en cada costado. Los 4 acorazados fueron autorizados bajo un programa de construcción que debía durar entre 1915 a 1919. Aunque finalmente este plan fue retrasado. Primero por el asesinato del duque Ferdinando y la posterior crisis de julio, dejando los acorazados apenas comenzados, ya que se esperaba que después de una corta guerra la construcción se reanudaría, aunque ahora sabemos que esto no terminó como los austrohúngaros esperaban, muriendo el proyecto prácticamente desde su inicio. Respecto a qué otros acorazados podrían haberse comparado, es bastante fácil decirlo, ya que se encuentran en la misma categoría de peso y en la misma categoría de armamento que acorazados extranjeros, como lo sería la clase Orion, la clase Nevada, o la clase Conilla, que compartían un mismo número de cañones principales. Y una ventaja que compartía con Nevada es que al carecer de una torre central podían proteger mejor los cargadores, además de tener un mejor arco de disparo para sus 2 armas extra, además de contar con una protección decente y equivalente, siempre y cuando no hubieran problemas descubiertos durante una teórica prueba de mar. Y para mi parecer eran ligeramente superiores a acorazados como New York, Kaiser o Colossus, y a diseños extranjeros como los almirantes La Torre, Río de Janeiro, o los italianos de la clase Andrea Doria. Eso finaliza con nuestros 3 acorazados del día de hoy. Si no quieren perderse la siguiente parte con otros 3 buques cancelados, les invito a suscribirse, a activar la campanita y por favor no olviden darle me gusta al video, para traer mejor contenido al canal. Sin mucho más que agregar, yo me despido. Les deseo un feliz día y que Dios los bendiga.